Historia de la Iglesia Pentecostal. Crónica de Azusa. De acuerdo con los escritos de Bart Lehman, un tal Seymour recibió en 1906 una invitación para predicar en una iglesia nazarena negra en Los Ángeles, pastoreada por una predicadora de apellido Hutchinson. Cuando Seymour predicó su primer mensaje, proclamando la teoría de la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, fue echado de la iglesia nazarena. El predicador entonces invitado a quedarse en el hogar de Richard Asbury, en la calle Bonnebrae, hasta que pudiera arreglar lo necesario para volver a Houston, su lugar de procedencia, donde se hacen reuniones caseras, y fue aquí donde recibió el bautismo por LS y pronto pasaron a grandes reuniones donde cientos de ansiosas quieren escuchar a Seymour. La cantidad de gente que asistía creció tanto que fue necesario encontrar un nuevo lugar. En un viejo edificio abandonado en la calle Azusa, usado como establo y depósito que estaba en ruinas, pero era adecuado y comenzaron a practicar sus cultos en abril de ese mismo año. El avivamiento continuó durante 3 años y medio en Azusa. Las reuniones se realizaban 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Hablar en lenguas fue la atracción principal y la sanación de los enfermos. Seymour se convirtió en el pastor de la iglesia y continuó siéndolo hasta su muerte, en 1929. Impacto poderoso. En poco tiempo el avivamiento de la calle Azusa se transformó en un mover del Espíritu Santo en el mundo. Las 5 enseñanzas pentecostales principales eran: justificación por fe, santificación como obra concreta de la gracia, el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas, la sanidad divina, y el arrebatamiento personal en la segunda venida de Cristo. Este avivamiento fue un movimiento misionero por excelencia. Fueron muchos los predicadores que iban y venían durante este despertar religioso. Pocos meses después de que comenzaran las reuniones, las noticias corrieron por el mundo. Durante todos esos días, lo de la calle Azusa nunca se anunció en los periódicos. La noticia del avivamiento se esparció de forma oral. Los periódicos escribieron solo artículos difamatorios y racistas. Unos pocos periodistas religiosos fueron los que difundieron los milagros. Al final, los peregrinos de la calle Azusa propagaron la noticia por el mundo entero, se fundaron miles de iglesias y se convirtieron millones de personas. Nace las Asambleas de Dios en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego del reavivamiento de la calle Azusa dirigido por William Seymour en Los Ángeles, California, el pentecostalismo clásico se comenzó a extender por distintas localidades y países del mundo. En 1910, en Estados Unidos ya se habían creado 2 grandes organizaciones, las cuales en Texas y Arkansas eran dirigidas por un exministro metodista Bell, y en Alabama y Mississippi por H. Agros. Bell era además editor del periódico cristiano La Fe Apostólica, luego llamado Palabra y Testimonio. Dado el creciente número de creyentes en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, decidió unificarlos con el fin de que tuvieran derechos sobre las propiedades en donde estaban levantando sus templos, evitándose problemas con otras organizaciones religiosas históricas. El 20 de diciembre de 1913, convocó a todas las iglesias pentecostales trinitarias a un concilio con el fin de organizarse mejor. Primer concilio. El primer concilio general de las Asambleas de Dios se celebró entre el 2 y el 7 de abril de 1914 en la ciudad estadounidense de Hot Springs, Arkansas. Contó con una asistencia de 300 personas, entre ellas 128 misioneros procedentes de 20 estados, miembros de la Asociación de Asambleas Pentecostales de Indiana, la Iglesia de Dios en Cristo y el Movimiento de la Fe Apostólica. También participaron extranjeros y los ministros Pinson, Hollins, Gross y Opperman. En dicho concilio se eligió a Bell como presidente y Roswell Flower como secretario. Se adoptó el nombre de Asambleas de Dios propuesto por el evangelista Leonard, quien junto a otros ministros se adhirió al movimiento y además ofreció a la organización su imprenta y escuela en Findlay, Ohio. Además se establecieron algunos lineamientos organizacionales y promulgaron una declaración que establecía el principio de soberanía de cada iglesia local. El segundo concilio general se realizó en noviembre del mismo año, esta vez en la ciudad de Chicago. Allí la organización oficializó la Biblia como su regla de fe y conducta, permitiendo a cada ministro desarrollar sus propias interpretaciones. El movimiento en Europa. Thomas Bolbarrat, nació el 22 de julio de 1862, Cornwall, Inglaterra, fue un pastor que se desempeñó en Noruega, nacido en Gran Bretaña y una de las figuras fundadoras del movimiento pentecostal en Europa. Sus padres emigraron a Noruega cuando tenía 4 años. Después comenzó a predicar a los 17 años, y pastoreaba varias iglesias de Noruega.
En 1905 Barrett viajó a los Estados Unidos con el objetivo de recaudar fondos para construir nuevas instalaciones y ahí fue bautizado en el Espíritu Santo y habló y cantó en lenguas el 7 de octubre de 1906 mientras se hospedaba en la ciudad de Nueva York, después de escuchar noticias del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Él regresó a Noruega en diciembre de 1906 y a partir de 1907 celebró reuniones de reavivamiento en Oslo en su nueva asamblea en Filadelfia, que atrajo la atención internacional, y se convirtió en uno de los principales impulsores del movimiento en Europa. Lewi Petrus de Suecia, Alexander Boddy de Inglaterra y Jonathan Paul de Alemania vinieron a Oslo y se convencieron del origen divino del movimiento. Se convirtieron en líderes del movimiento pentecostal en sus respectivos países. En Suecia, Lewi Petrus, nacido el 11 de marzo de 1884 en Bergen, que es una localidad situada en el municipio de Vänersborg, condado de Västra Götaland, Suecia, fue un ministro sueco que desempeñó un papel decisivo en la formación y el desarrollo del movimiento pentecostal en su país. Petrus se unió al movimiento en 1907 después de reunirse con el ministro pentecostal noruego Thomas Bolbarrat en Oslo. Fue entonces cuando la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas se hizo clara para él. Afirmó: desde ese momento formé parte del renacimiento pentecostal. En 1913, el año en que se casó con Lida Danielsson, fue expulsado de la Unión Bautista Sueca debido a desacuerdos sobre hablar en lenguas. Este fue el comienzo de un movimiento pentecostal separado en Suecia. En la iglesia Filadelfia comenzó una escuela bíblica en 1915 y una revista semanal, The Gospel Herald en 1916. En el mismo año, la iglesia envió a sus primeros misioneros, Samuel y Lina Nystrom, a Brasil, ayudando a las asambleas de dentro de ese país. Petrus y su iglesia Filadelfia enviaron muchos misioneros a África, América Latina y Europa continental. La obra en Brasil. Dice que en Brasil una nueva doctrina trajo divergencias. Mientras un grupo se huyó, otro rechazó. Así, en dos asambleas separadas, los pentecostalistas fueron deportados y el 18 de junio de 1911, junto con misioneros extranjeros, fundaron una nueva iglesia y adoptaron el nombre de Misión de la Fe Apostólica, que ya era empleada por el movimiento de Los Ángeles, pero sin ningún vínculo administrativo con William Joseph Seymour. A partir de entonces, comenzaron a encontrarse en la casa de Celina de Albuquerque. Más tarde, el 18 de enero de 1918, la nueva iglesia, a sugerencia de Gunnar Wingren, pasó a llamarse Asamblea de Dios, debido a la fundación de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos en 1914, en Hot Springs, Arkansas, pero sin ningún vínculo institucional entre ambas iglesias. Gunnar Wingren nació en Östra Osby, Suecia, el 8 de agosto del 1879. En 1903, se fue a vivir a Norteamérica, cuando se diploma como pastor en la primera iglesia bautista de Menominee, Michigan. En el verano de 1909, dice: Dios me llenó de una gran sed de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y con fuego. En noviembre del mismo año, pedí licencia en mi iglesia para visitar una conferencia bautista que debía realizarse en la primera iglesia bautista sueca en Chicago. Fui a la conferencia con el firme propósito de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y, alabado sea Dios, después de 5 días de búsqueda, el Señor Jesús me bautizó con el Espíritu Santo y con fuego. Durante esas semanas de oración, sentíamos el poder de Dios venir sobre nosotros como una presión, como un fuerte peso, de tal manera que muchas veces no conseguimos sentarnos a la mesa para comer. Caímos al suelo doblando las rodillas y en voz alta alabamos el nombre del Señor. Estábamos tan llenos del gozo del Espíritu Santo, que clamábamos con voz alta, cada uno donde estaba. Fueron días maravillosos, de inmensa alegría en la presencia del Señor. En una de esas reuniones un hermano profetizó que Gunnar iría de misionera a un pueblo de gente pobre. También le dijo que se casaría con una chica de apellido Sternberg, quien fue su esposa y una de las grandes pioneras pentecostales del Brasil. Ahora faltaba saber si existía un lugar en la tierra llamado así que fueron a la biblioteca de la ciudad e investigaron el asunto, hasta descubrir que en el norte de Brasil, había una ciudad con ese nombre. El 19 de noviembre de 1910, Gunnar Wingren y su amigo Daniel Berg llegaban en barco a Pará. Cuando desembarcaron no había nadie esperándolos, y ellos, solo tenían algunos dólares para las cosas básicas, así que se sentaron en el banco de una plaza para orar, ya que no tenían dónde ir. Finalmente personas que habían viajado con ellos en el barco y los vieron ahí, les contactaron con un pastor bautista, quien les alquiló 2 camas en el sótano de su casa. A partir de ese momento,
hermanos bautistas comienzan a unírseles en grupos de oración, y predicaciones por las casas. Como él era egresado del seminario querían que oficiase de pastor, pero su visión era mucho más amplia que el pastorado de una congregación. Inmediatamente pasamos a realizar cultos públicos en varios lugares, en las casas de esos hermanos donde antes realizaban cultos. Ya se habían cumplido 6 meses que estábamos en Brasil. Jesús nos había bendecido maravillosamente. Nosotros orábamos por los enfermos y ellos eran sanados, testificamos a los pecadores y ellos recibían a Jesús como Salvador. El trabajo evangelístico de Wingren se extendía a todos los rincones posibles. Nosotros nos reunimos en sus casas de paja, a la vera de los diferentes ríos, y ahí realizamos cultos. El pueblo de Dios se reunía con toda sencillez, para alabar al Señor, y el santo fuego del Espíritu caía y se propagaba cada vez más entre los moradores de las márgenes de aquellos ríos. Mientras tanto el amigo de Wingren, el misionero Daniel Berg, también abría caminos ahí donde el Evangelio no se predicaba. En otro lugar, llamado Guatipurá, junto a las vías del tren, la obra de Dios comenzó de la siguiente manera. Un muchacho encontró en la estación un ejemplar del Nuevo Testamento, lo llevó a su casa y comenzó a leerlo con su familia. Cuando el hermano Daniel Berg pasó un día por allí con sus maletas repletas de porciones bíblicas, ellos dijeron, este hombre es un evangelista, vamos a llamarlo para que venga a nuestra casa. Así lo hicieron, Daniel Berg les testificó, toda la familia se convirtió, y surgió ahí una gran iglesia. Daniel Berg recorrió a pie, cargando sus maletas llenas de porciones bíblicas. Muchas veces sus pies quedaban tan lastimados y callosos, que terminaba caminando descalzo. Sufriendo hambre y necesidades de toda especie, él caminaba de puerta en puerta, evangelizando el pueblo, distribuyendo evangelios y porciones bíblicas. Si alguien lee la Biblia protestante, solo por eso irá al infierno. Esto es lo que los sacerdotes católicos enseñan al pueblo, y nosotros tenemos que luchar contra esos prejuicios, contra la idolatría, la prostitución, la profunda ignorancia, y también contra el espiritismo. De la misma manera se puede mencionar las peligrosas y venenosas serpientes, que se encuentran por todos lados, y los hombres malos y perversos, dispuestos para hacer todo tipo de maldades. También enfrentamos peligros en los viajes, en el mar y en los ríos. Pero, en medio de todo esto, Dios nos ha guardado y sustentado todos estos años. Aleluya. Es maravilloso ver cómo Dios despedaza las puertas de hierro y libra a los presos de la prisión. Cuando la simple verdad de Jesús es predicada en el poder del Espíritu Santo, entonces la palabra es siempre acompañada de señales y milagros. ¿Cuál fue la causa del crecimiento de las iglesias pentecostales en Brasil? Predicaban y oraban día y noche, y se turnaban en los viajes al interior de los estados de Pará y Amazonas. El objetivo de todos era ganar el máximo de almas para el Señor. Todos se esforzaban y el resultado no tardó, surgía una iglesia tras otra. Era todo muy difícil. Hoy mientras comía banana con harina, en casa del hermano Reinaldo, sentí el poder de Dios y mucha alegría en el Espíritu Santo. Su plato de comida podía ser sencillo, pero aún así él sentía el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo. El poder de Dios lo sustentaba cuando él caminaba por los bosques para realizar cultos en las aldeas distantes. Un día él caminó 14 kilómetros hasta el lugar del culto. El 18 de agosto de 1916 llegaron a Brasil, Belém, Samuel y Lina Nyström, los primeros misioneros oficiales de la Iglesia Filadelfia de Suecia, para ayudar a Daniel Berg y a Otto Nelson, que ya estaban anteriormente predicando en Brasil. Por una carta en el año 1918 que fue escrita por la misionera Frida Strandberg dirigida a la Iglesia de Suecia, se descubre que ya se utilizaba el nombre de Asamblea de Dios en Brasil. El local de la iglesia era bonito, todo blanco contrastando con el verde oscuro, sobre la puerta el nombre escrito, Asamblea de Dios. Oh, cómo cantaban. Una hermana en el frente dirigía los himnos con su voz fuerte de soprano, como una flauta. El hermano Samuel y Adriana hablaron y después hubo oración. El año de 1918 fue un momento muy importante para la continuidad del movimiento pentecostal en Brasil. La obra ya contaba con algunos años, ahora llegaba el momento de registrar la iglesia para que tuviese personería jurídica. Esto aconteció el 11 de enero de 1918, cuando la iglesia fue oficialmente registrada. Fue en 1914 cuando el misionero Daniel Berg viajó a Suecia y se contactó con Petrus, su amigo de infancia, y a partir de ese año pasaron a constar en la Iglesia Filadelfia como misioneros. Las Asambleas de Dios en Argentina. En 1921, llegó a la Argentina el misionero Alex Severin, proveniente de Estocolmo, Suecia, junto a su familia. Una vez instalados en Buenos Aires,
Los Severin se relacionaron con una familia portuguesa, ya creyentes, venidos de Brasil, y comenzaron a tener reuniones en su propia casa. De esta manera se inició la primera congregación Asambleas de Dios en el centro de la capital federal. Durante esos primeros años de la década de los 20, se sucedieron varios misioneros que fueron dándole continuidad a la obra, como Gunnar Svensson, Carlos Fredriksson y Otto Nelson. Hacia 1950, la Asamblea de Dios contaba ya con 1.300 miembros y en 1957 se inició una nueva etapa en la que los misioneros dejaron la obra definitivamente en manos de pastores argentinos. En 1958 comenzó a presidir la organización el pastor Pascual Crudo. Las Asambleas de Dios en Misiones. En el año 1927 llegó al país el misionero Sture Anderson con su familia y se instaló en Misiones. Desde ahí comienza un trabajo de evangelización en esa provincia, Formosa y otros lugares del país, relatado en el libro Don Sture. Nace la Asamblea de Dios Cristiana en Posadas Misiones, Argentina. El nacimiento de la Iglesia Asamblea de Dios en Misiones tiene su origen y coincide con la llegada del misionero Sture. En una ocasión el hermano, conocido como Alberto Sena, recibe de manos del Avelino Mareco un tratado, que es un folleto que se utiliza para difusión evangelístico, referente al bautismo en el Espíritu Santo. De acuerdo a lo relatado por él, recibe, estudia ese mensaje y luego concluye diciendo que, esto es lo que realmente necesitamos para servir a Dios. Decidieron Sena, Nicasio Brites, Guillermo Torres y un hermanito joven de nombre Eric, todos de una congregación denominada neotestamentaria, buscar a Dios y ese bautismo. Comenzaron a orar en voz alta y juntos. Dios ya estaba guiando y a punto de bautizarlos, contaron, pero en esa iglesia donde realizaban las reuniones, no creían en eso del bautismo y les amenazaron: si continúan orando así, en voz alta, todos juntos, serán expulsados de esta congregación. Y eso es lo que ocurrió. Y entonces surgió la pregunta: ¿ahora qué hacemos? Deciden seguir orando en las casas y cada día sienten más la presencia de Dios. Al conocer que había un misionero en la provincia de Misiones, que creía en estos milagros y estas señales, decidieron ir a verlo, en compañía de un anciano de apellido Silva, que residía en Ciudad de Oberá, donde se reúnen con el misionero sueco de Don Sture Anderson. Este misionero les expuso claramente y por las Escrituras lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:32 al 42 y así los guió en los primeros pasos. Esto ocurrió en el año 1936. Luego de regreso a la ciudad de Posadas formaron una comisión directiva para constituir la Asamblea de Dios Cristiana, bajo el pastorado del hermano Alberto Sena, que estuvo al frente de la iglesia centra, hasta el día que partió con el Señor. El misionero Sture Anderson inició así dos grandes iglesias en esta zona, la de Posadas con el pastor Sena, y la de la ciudad de Oberá a cargo del pastor Fall. Ambas y de mutuo acuerdo evangelizaron, una por la ruta nacional número 12 y la otra por la nacional 14, las dos vías de conexión terrestres más importantes. Recibimos noticias que en otros países sudamericanos también llegaron misioneros desde Suecia y Norteamérica, y se sembraron cientos de iglesias con denominación Asambleas de Dios. Y todo nació de un grupo de hermanos que simplemente buscaban un toque de Dios, señales de hablar en lenguas como los apóstoles, y se logró un gran movimiento mundial que hasta hoy continúa. El despertar sigue. En la Asamblea de Dios Iguazú, por ejemplo, todavía profetizan, hablan en lenguas y Dios sana a los enfermos en el maravilloso nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Hasta pronto. Bendiciones. Julio Arturo Krieger, actualizado a mayo de 2021, para www.cronicasmisioneras.com.ar